Adriana era una chica de 17 años con un estilo muy peculiar. A ella le gustaba mucho usar un moño del lado izquierdo de su cabello. Regularmente los colores que utilizaba eran el rojo, negro, rosa o morado. A veces vestía con blusas de manga larga, ligeramente escotadas de forma que combinara con el moño. Otras veces vestía con chamarras de tonalidad negra o azul marino. Utilizaba pantalones entubados de la misma tonalidad que las chamarras. Todo esto acompañado siempre de unos Converse negros o rosas. Ella era de complexión delgada, estatura de 1,70 centímetros, tez blanca, cabello castaño, largo y alaciado, y siempre lucía todo tipo de peinados acompañados de un fleco, pero eso sí, odiaba todo tipo de trenzas. Era hija única y tenía muchos pasatiempos, pero su favorito era leer. Tenía la firme idea de que el mundo estaba distorsionándose cada vez más, y era porque las personas veían con los ojos. Ella decía que si tomabas un libro y comenzabas a leerlo, era como si cerraras tus ojos, y al terminar tu lectura, era como volver a abrirlos, y de esa forma podías ver con la mente. Un día, mientras hacía un dibujo, y escuchaba música, comenzó a llover repentinamente, y entonces decidió ir a su cocina, a prepararse un té y justo cuando lo terminó, se recostó por unos minutos en su cama, y ella pensaba en qué actividades haría al siguiente día. De pronto notó que algo brillaba en una parte del estante donde colocaba sus libros, se levantó y se dirigió hacia lo que resplandecía. La curiosidad le ganó, y retiró los libros que bloqueaban la vista de Adriana. Fue ahí cuando se sorprendió, porque detrás de ese estante se encontraba un espejo, aunque esto le pareció un poco extraño, porque no recordaba que alguien lo hubiera colocado ahí, pero lo que más la sorprendió fue que no era un espejo común, porque solo unos segundos bastaron para que de su reflejo cambiara a un paisaje. El paisaje le resultó bonito, ya que en él se veía a lo lejos una montaña cubierta de nieve, mientras que a algunos kilómetros alrededor se apreciaba un extenso campo con variedad de plantas en un atardecer. Después de mucho pensarlo, decidió intentar tocar el espejo, pero cuando lo hizo fue absorbida por este, llevándola así al lugar que ella podía ver momentos atrás, solo que esta vez lo que tenía de frente era la montaña cubierta de nieve, y comenzó a asustarse. Luego de unos minutos logró contener la calma, y trató de pensar en alguna explicación lógica para esto. No puedo creer que eso haya sido una especie de portal, es algo que solo sucede en libros e historias de fantasía. Pensó. Tengo que hacer algo para volver ya. Se puso a analizar la situación y comprendió que ya que se encontraba detrás de la montaña, todo indicaba que la salida debía estar al otro lado del campo, tal y como lo vio antes de ser absorbida por el espejo. Comenzó a caminar, y poco a poco el frío se volvía más intenso. La noche la atrapó y debía buscar un refugio para pasar esa noche. Por suerte se había alejado a una distancia considerable de la fría montaña. No había muchas opciones de resguardo, y no le quedó de otra más que buscar alguna cueva cercana. Esta era pequeña, y por su tamaño lograba ser más cálida. La llenó de un par de hojas muy grandes que halló cerca, para encerrar un poco más el calor, y se dispuso a dormir. A la mañana siguiente, continuó su camino. Ya se podía apreciar más de cerca el campo, aunque aún había que terminar de cruzar el pequeño bosque. Durante su trayectoria escuchó una voz que le decía: ¡Qué atuendo tan gracioso! ¿Eres forastera? Adriana se asustó, y comenzó a voltear a todos lados sin ninguna respuesta de su vista, hasta que decidió esperar a que la voz volviera a hablar, y así fue. La voz dijo: ¿Por qué eres tan grande? Entonces Adriana supuso que lo que sea que emitía esa voz tendría que ser de una mínima estatura, así que volteó a todos lados con la mirada hacia abajo, y ahí logró verlo. Era parecido a un humano, solo que con facciones un poco distintas, una nariz fina, y unas orejas ligeramente más delgadas y alargadas que las de los humanos, una estatura de 1,10 centímetros y vestía con un atuendo parecido a los de las historias de fantasía que solía leer Adriana. Adriana le preguntó: ¿Qué eres tú? Y la respuesta que obtuvo fue: Soy un glon, y mi nombre es Pippo, ¿y tú? Mi nombre es Adriana, pero dime, ¿qué es un glon? Pippo observó a Adriana y le dijo: Por lo que veo eres una forastera, porque jamás había visto una especie tan extraña por aquí.
Un Glon es una de las tantas especies que habita este planeta, denominado Perso. Ahora que te he dicho esto, quiero que me cuentes qué eres tú, y qué haces por este bosque tan solitario. Adriana se sorprendió, no podía creerlo, se detuvo a pensar, y creyó que todo era un sueño, aunque la verdad es que parecía tan real, no lograba encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, así que decidió que sería buena idea tener de compañía a alguien de por ahí, y comenzó a contarle todo lo que le había sucedido, y cómo es que llegó a ese lugar. Vipo se sorprendió, y entonces logró entender que la leyenda del portal que tanto se rumoraba por aquel lugar, era real. Pero él sabía que no podía haber contacto con nadie más, porque al hacer una conexión entre dos dimensiones, ambas podían desaparecer. Le contó todo esto a Adriana, y le dijo que si el portal existía, la ayudaría a regresar. Ella aceptó, y se marcharon. Durante el camino pasaron unos días en los que se conocieron más, y se volvieron muy buenos amigos, hacían de todo para entretenerse, por ejemplo, aprendían a disparar un arco, o simplemente jugaban, por las noches contaban las historias de sus respectivos planetas, la forma de vida, y las actividades. Adriana se dio cuenta que de verdad los humanos estaban poco a poco pudriéndose, reflexionó sobre las distintas situaciones, y notó que en Perso las cosas marchaban de distinta manera. A los habitantes de ahí les encantaba socializar, y crear cosas para mejorar la calidad de su vida, sin desviarse del objetivo, que es aprender cada vez más, y la razón del por qué eran más unidos, era porque ahí no existía ningún tipo de gobierno, moneda, o servicios a los que hay que pagar, simplemente ese lugar era un planeta en el que todos ponían de su parte para mejorarlo, en vez de destruirlo. Las horas pasaban, y cada vez estaban más cerca del lugar donde ella debía partir. Hasta que llegaron, y entonces lo vieron ese espejo por el cual Adriana había llegado. Ambos se sorprendieron y muchas cosas pasaron por sus mentes. El viaje había terminado, y era el momento de despedirse. Se habían vuelto amigos, y eso lo hacía un poco más difícil, pero no había otra opción. Si no lo hacía, podrían desaparecer ambas dimensiones, y se irían a la nada. Adriana tocó nuevamente el espejo, que a través de él se podía ver su habitación. Cuando abrió los ojos notó que se encontraba acostada en su cama, seguía lloviendo, y la música seguía sonando. Se levantó rápidamente, y se dirigió hacia su estante, retiró los libros, y se dio cuenta que detrás de él, solo se encontraba la pared. Pensó por un rato todo lo que le había ocurrido, y no se lo podía explicar, porque todo le había parecido tan real. Llegó a la conclusión de que debió ser un simple sueño, aunque no estaba muy convencida de ello. Después de todo esto, ella continuó con su dibujo. Más tarde la lluvia cesó, y la noche cayó. Adriana pensó que si su aventura había sido un sueño, lo guardaría como algo especial, y como un secreto que le ayudó a ver más de cerca la realidad. Se dispuso a dormir, apagó las luces, y cerró los ojos, y en el rincón se veía como una luz se apagaba detrás del estante, guardando el secreto de la habitación de Adriana.